Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Y hoy traemos unas noticias muy interesantes. Por ejemplo, WhatsApp lanza 3 grandes novedades. Adiós al escribiendo. La sección de llamadas desaparece y llega la verificación de imágenes falsas. Además, ahora los comentarios en las historias de Instagram pueden ser públicos y YouTube oculta el botón de saltar anuncios. Pero eso no es todo. Facebook reinventa su diseño para atraer a la generación Z, mientras que TikTok crece en Europa, pero se enfrenta a demandas millonarias. Por otro lado, Meta revoluciona los vídeos con MobiGen, que es su IA para crear vídeos a partir de texto, y Microsoft podría comprar OpenAI en 2027. Por su parte, Google quiere transformar la educación con su herramienta Notebook LM, y Twitter regresa a Brasil tras ceder ante el gobierno. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Ya puedes dejar comentarios públicos en las historias de Instagram. ¿Sabías que ahora puedes dejar comentarios públicos en las historias de tus amigos en Instagram? Sí, ya no solo respondes en privado. Con esta nueva función, tus comentarios quedarán visibles para todos los seguidores de esa persona. Pero, ojo, solo puede comentar públicamente si ambos os seguís mutuamente. Así que si no te aparece el botón de comentario, ya sabes, seguramente no te siguen de vuelta. Y bueno, para hacerlo, el proceso es muy sencillo. Entras a la historia, pulsas en el botón de comentarios que aparece junto al de los mensajes privados, escribes tu comentario breve y listo. Este aparecerá en la esquina inferior de la historia para que todos lo vean. Eso sí, asegúrate de lo que escribes porque ahora todos los seguidores de tu amigo podrán leer lo que comentas. ¿Te atreverás a probar esta nueva forma de interactuar en Instagram? YouTube oculta el botón de saltar anuncios. ¿Qué está pasando? ¿Sabías que YouTube está haciendo los anuncios aún más molestos? Sí. Ahora han decidido ocultar el temporizador que te indicaba cuánto faltaba para saltar la publicidad. Y es que Google ha decidido cambiar el temporizador de cuenta atrás por una barra de progreso sutil que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y lo peor, el botón de omitir es invisible hasta que hayas visto una buena parte del anuncio. Lo curioso es que algunos usuarios en Reddit ya se habían dado cuenta y pensaban que el botón se había ido para siempre, pero no. Solo lo han hecho más discreto. Pero, ¿qué busca YouTube con esto? Pues parece claro. Quieren que pases más tiempo viendo anuncios para que finalmente decidas pagar por YouTube Premium. ¿Qué te parece? Facebook se reinventa. ¿La generación Z volverá? ¿Te has preguntado cómo Facebook planea reconquistar a la generación Z? Pues parece que Meta está preparando el mayor rediseño en años y lo hará para atraer a los jóvenes de vuelta a la plataforma. ¿La clave? Pues más vídeos, contenido local y herramientas personalizadas. Una de las novedades más interesantes es la pestaña local, que te permitirá descubrir eventos, grupos y negocios de tu zona. Perfecto si te acabas de mudar o simplemente quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti. Además, Facebook va a darle un gran empujón al formato de vídeo, con una nueva pestaña y un reproductor a pantalla completa para hacer la experiencia más inmersiva. Y también están probando una nueva pestaña a explorar, donde el contenido que ves será completamente personalizado según tus intereses. Y no olvidemos los grupos de Facebook, donde una IA responderá a tus preguntas más repetitivas. ¿Será suficiente esto para que la generación Z vuelva a Facebook? TikTok crece en Europa, pero las demandas también. ¿Sabías que TikTok no solo está disparando su negocio en Europa, sino también sus problemas legales? Sí. La plataforma de vídeos cortos ha generado 4.751 millones de dólares en ingresos en Europa, el doble que el año pasado. Pero no todo es de color de rosa. También ha tenido que provisionar 1.000 millones de dólares para hacer frente a varias demandas. Pero, ¿por qué tantas demandas? Pues bien, algunas organizaciones de consumidores y gobiernos han puesto el ojo en la plataforma por cuestiones relacionadas con el uso de menores y la protección de datos. En países como Portugal o Países Bajos, las cifras de estas reclamaciones son millonarias. Y a pesar de esto, TikTok sigue creciendo en Europa, aumentando su número de empleados y retirando millones de vídeos cada trimestre para cumplir con las normativas locales. ¿Será esto suficiente para mantenerse en pie frente a la creciente presión legal? MobiGen de Meta, vídeos increíbles generados por IA. Esto es tremendo. Meta está a punto de revolucionar el mundo del vídeo con MobiGen,
su nueva inteligencia artificial que convierte texto en impresionantes vídeos. Y ojo, con sonido incluido. Imagínate describir una escena y que en segundos tengas un vídeo completamente generado a partir de tus palabras. Desde un hombre mirando una cascada mojándose y con el sonido del agua, hasta una serpiente moviéndose por la vegetación con el sonido de las hojas al pasar. Todo es posible con esta IA, pero eso no es todo. Podrás editar vídeos ya existentes, añadir o quitar elementos y lo más sorprendente, subir una foto tuya y convertirte en el protagonista de cualquier escena que imagines. ¿Te gustaría verte montado a caballo o en una aventura intergaláctica? Pues con Movigen lo harás en segundos, y lo mejor es que esta tecnología llegará a Instagram el año que viene. ¿Estás listo para el futuro de los vídeos? ¿Microsoft comprará OpenAI en 2027? Piensa en un mundo donde Microsoft sea dueña de OpenAI, sí, la creadora de ChatGPT. Pues eso podría suceder en 2027. Según el analista Ben Booth, la fiebre por la inteligencia artificial podría enfriarse en los próximos años, y OpenAI tendría que buscar refugio en gigantes como Microsoft para sobrevivir. Y la relación entre ambas empresas ya es fuerte. Microsoft ha invertido miles de millones en OpenAI y su tecnología impulsa herramientas como Copilot. Así que si esta predicción se cumple, en 3 años podremos ver a Microsoft absorbiendo por completo a OpenAI. Pero claro, no todo sería tan sencillo. Los reguladores en Estados Unidos y Europa ya tienen el ojo puesto en esta colaboración, y cualquier posible compra podría desencadenar investigaciones por temas de competencia. ¿Será esta la jugada definitiva de Microsoft para controlar el futuro de la inteligencia artificial? Olvídate de los libros. Google revoluciona el estudio con IA. Adiós a los libros pesados. Google ha dado un paso más hacia el futuro del aprendizaje con su herramienta Notebook LM. Y todo potenciado por inteligencia artificial. ¿Te imaginas estudiar sin tener que pasar horas leyendo textos interminables? Pues ahora, con esta app, podrás convertir cualquier documento en una especie de podcast que te lo explica todo de forma clara y relajada. Ya no tienes que preocuparte por frases complicadas o textos densos. Con Notebook LM, resume el contenido y te permite hacer preguntas sobre lo que estás estudiando. Es como tener un profesor privado que te ayuda a comprenderlo todo mucho más rápido. Y aunque por ahora solo está disponible en inglés, esta función promete revolucionar la forma en que aprendemos. ¡Espectacular! WhatsApp lanza 3 grandes novedades. WhatsApp se prepara para lanzar 3 grandes novedades que cambiarán la forma en que usamos la aplicación. Primero, se despide una de las notificaciones más icónicas, el famoso escribiendo. En lugar de la clásica notificación en la parte superior, ahora aparecerá una burbuja directamente en el chat, haciéndolo más visual y fluido. Además, en los chats grupales podrás ver quién está escribiendo gracias a las fotos de perfil y una animación especial. Y si eres de los que prefiere mandar audios, ahora aparecerá un micrófono en el chat mientras grabas. Y otras de las novedades es la desaparición de la sección de llamadas. WhatsApp simplifica el proceso y permitirá crear enlaces de llamadas directamente desde cualquier chat, sin necesidad de entrar en la pestaña de llamadas. Con solo un clic en el botón de adjuntar, podrás compartir un enlace de llamada de vídeo o audio. Y por último, WhatsApp ha desarrollado una nueva herramienta para verificar la autenticidad de las imágenes que recibes. Pulsando sobre cualquier foto, podrás buscar en la web si es real o falsa, ayudándote así a evitar caer en montajes o imágenes falsas. Y todo esto está en fase beta, pero muy pronto estará disponible para todos. Meta AI llega a América Latina. ¿El futuro de la IA está aquí? Meta está expandiendo su inteligencia artificial a 21 nuevos países, incluyendo América Latina. Ahora Meta AI estará disponible en países como Brasil, Guatemala y Paraguay, permitiendo que millones de personas interactúen con su chatbot en aplicaciones como WhatsApp, Instagram y Messenger. Pero no solo es un chatbot, también es un asistente de voz que puedes usar en dispositivos como gafas inteligentes y auriculares de realidad mixta. Según Mark Zuckerberg, casi 500 millones de personas ya usan Meta AI mensualmente. Sin embargo, Meta también se enfrenta a algunos desafíos regulatorios, especialmente en la Unión Europea, donde sus planes de expansión han sido pausados debido a preocupaciones sobre la privacidad. ¿Cuándo lo tendremos en Europa? Twitter regresa a Brasil. Elon Musk cede ante el gobierno. Twitter ha regresado a Brasil después de 40 días de suspensión, pero no ha sido un camino fácil para Elon Musk.
después de que Brasil decidiera bloquear la plataforma por no cumplir con sus leyes. Musk criticó fuertemente al gobierno brasileño, aunque al final tuvo que ceder. La suspensión comenzó porque Twitter, ahora X, se negó a eliminar cuentas y contenido que violaba las leyes federales brasileñas. Sin embargo, tras pagar una multa millonaria de más de 5 millones de dólares y aceptar las condiciones impuestas por la corte, Twitter volvió a estar operativo en el país. Durante el bloqueo, millones de brasileños migraron a otras redes sociales como Threads y Blue Sky, pero ahora podrán volver a usar X. Eso sí, la plataforma promete seguir defendiendo la libertad de expresión, pero dentro de los límites de la ley. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. La próxima semana te traeré más novedades, así que estate atento y sobre todo, si te ha gustado el vídeo, dale un like. Síguenos en las redes sociales de Easy Promos. También entra en nuestra web easypromosapp.com porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para crear engagement y muchas cosas más. Y por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.